es libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Ay, mirá cómo tengo todos los cables, parezco un Teletubbies. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo están, amiguitos? ¿Bien? Bien, muy bien. Bueno, ya Meli. acercándonos al final de este año. Con mucha información, con muchas noticias para compartir con ustedes, obviamente, y para eso estamos acá. Las noticias que tienen que ver con la llegada de la ley base de la libertad de avanza, con más de 300 y pico de páginas que estamos tratando ahí como de decodificar y de ver en qué consiste. Y creo que, sobre todas las cosas, lo que pone de manifiesto es que hay que ponerse a trabajar mucho, ¿no? Sí. Hay que ponerse a trabajar mucho, conformar las comisiones, muchas más de las que por ahí se pensaba iban a tener que quedar conformadas en estos primeros días. Así que hay mucha actividad y por eso, bueno, obviamente estamos acá. Así es, Meli. Sí, hoy se estaba tratando de avanzar. O sea, inicialmente el plan era conformar presupuesto de Hacienda, legislación general, asuntos constitucionales y la de relaciones exteriores y culto. Sí. Se va a quedar muy corto. O sea, pero se está tratando de avanzar en el día de hoy en la Constitución o por lo menos llegar a algún tipo de acuerdo sobre cómo distribuir los miembros de cada una de esas y después avanzar con las demás. Bueno, eso por un lado, ¿no? Es decir, los capítulos a los que hace mención esta ley que hoy explicó el vocero presidencial, que no quiere que le llamemos ley ómnibus, sino que es la ley base, hace alusión a un montón de cuestiones vinculadas desde aspectos constitucionales hasta cuestiones procesales penales, civiles, comerciales, industriales, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, claramente esa discusión va a tener que darse al mismo tiempo en varias comisiones. Sí, es un paquete importante, tiene, Meli, 640 artículos, fue presentado, bueno, como las bases de la nueva República Liberal de la Argentina, según el propio Gobierno Nacional, un proyecto de ley que le entregó en mano el ministro del Interior, Guillermo Francos, a Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados. Ahora empieza a rodar la verdad, esto es la necesidad del gobierno de sumar consensos, de sumar voluntades, de empezar a negociar, en el buen término de la palabra, lo que va a implicar los apoyos a este proyecto de ley, megaproyecto de ley, y en cuerdas separadas, Meli, corre el DNU a partir del día de mañana. Empieza a correr el DNU, tal como habíamos dicho aquí en DTV. El DNU fue publicado el viernes pasado, pero como no especificaba que cuándo empezaba a correr por la ley, el Código Civil y Comercial, empieza a correr 8 días corridos, es decir, a partir de mañana. A partir de mañana también se ponen en juego todos los amparos judiciales que se han presentado contra el Gobierno Nacional. El más relevante es el de la CGT contra el Gobierno Nacional. El juez Ignacio Ramonet ayer frenó una medida cautelar que había pedido la CGT precisamente por el DNU al plantear que era un fallo en abstracto el que iba a darse porque todavía no está en vigencia ese DNU. Claro, eso es una cuestión, digamos, de concordancia de las fechas de vigencia de este decreto de necesidad y urgencia que a través también de la discusión que se pueda dar aquí en el Congreso, también están consideradas cuestiones que están previstas en ese decreto de necesidad y urgencia. Hoy hablaron un montón de personas que pueden ser voces de referencia en distintos aspectos, insistimos, porque por un lado está desde lo más
accesorio que pueda resultar, que es esto que los jueces lleven toga y martillo, por ejemplo, que puede ser una discusión que va en un sentido, y en otro sentido es privatización de empresas o qué es lo que alguien puede hacer en uso de su legítima defensa, o cómo hay que hacer si uno quiere manifestarse en la calle, porque el derecho a manifestarse obviamente es un derecho que está garantizado, pero el tema del cómo. Bueno, hoy hablaron distintas personas. Los que escuché concretamente es que algunas voces referenciadas con el derecho constitucional dicen que en algunos puntos esta ley puede ser cuestionada porque va en contra de lo suscrito en la Constitución. Entonces, empieza la discusión entre este artículo es constitucional o es anticonstitucional, que eso es una discusión técnica que también me parece que supongo que será interpretativa, pero lo que dice, se dice, lo que no se dice, como en cualquier principio general de la ley, lo que no está permitido, lo que no está prohibido está permitido. Sí, y hay que ver cómo nada puede, de todos modos, aprobarse a libro cerrado, todo va a tener que debatirse acá. Sí, me parece que de todas maneras, yendo a lo que vos decís, el corazón, el núcleo central del debate de esta ley ómnibus, llamémosla, es sin dudas el pedido de delegación de facultades que hace el Poder Ejecutivo al Congreso. Es decir, según el artículo, se toma el artículo 76 de la Constitución y en base a eso le dice, bueno, señores, les pido que me deleguen facultades para empezar a poder legislar por mi cuenta. En eso, un periodo de 2 años que puede ser, puede ser el 2025, diciembre del 2025. Sí. Y ese me parece que es el corazón central, porque a partir de ahí Milei va a empezar o va a poder empezar efectivamente a tomar medidas por decreto con un consentimiento claro del Congreso, si es que se aprueba ese tema, que es el nudo central. Paralelamente va a correr, obviamente, ya todas las medidas del decreto, pero este es el debate central y en el gobierno lo que plantean es que eso tiene antecedentes históricos. Uno de ellos es en la época de Eduardo Duhalde, cuando fue la crisis, después de la crisis del 2001, caída de Fernando de la Rúa, que el Congreso le delegó facultades. Claro. Bueno, y durante la época de Menem también hay antecedentes históricos de esto, con lo cual Milei, en base a la supuesta necesidad y urgencia que está planteando el presidente, se toma de eso para que le deleguen facultades. Sí. Claro, ahí la base para esa delegación de facultades es que se declara, o sea, propone este proyecto de ley declarar la emergencia en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, sanitaria y social. Es decir, que es una delegación de facultades en muchas áreas que tienen que ver con cómo llevar adelante el gobierno. Sin ir más lejos, Meli, en el caso previsional hay varias alertas prendidas porque el proyecto de ley que ingresó en el día de ayer contiene no solamente la suspensión de la movilidad jubilatoria, sino también que el Fondo de Garantías de Sustentabilidad pase al Tesoro Nacional y eso son los ahorros de los jubilados, incluso de las futuras generaciones que pueden verse perjudicados si se utilizan esos recursos en el Tesoro Nacional para ponerlos en otros lugares, ¿no? Sí, bueno, hay distintas cuestiones. Ayer nosotros, casi al tiempo que Guillermo Francos entraba, el ministro del Interior, entraba al despacho de Martín Menem con esa ley base que estaba en una caja con la cinta de la bandera de la República Argentina y incluso se hizo un video con el recorrido que siguió esa ley ómnibus ahora lo tenemos para compartir, buenísimo, compartámoslo. Así estaba el video, tiene una música también alusiva, épica. Ustedes me dirán si se puede escuchar con audio o no, y si no, ahí tenemos el saludo y ya la recepción de esta ley. Esto va a ir por un lado, lo que decíamos, solamente nosotros conocimos hasta aquí que el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda es José Luis Espert,
pero esto apura toda una cuestión dentro del Congreso, que es, como veníamos explicando, poder recepcionar esta ley y darle recorrido, análisis y debate con la gran mayoría de las comisiones, hasta les diría las de recursos naturales, porque también hace mención a mucha cuestión vinculada a las leyes ecológicas o medioambientales, como también la Comisión de Deportes, etcétera, 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 porque hasta se menciona una cuestión vinculada a la posibilidad de revender entradas por parte de los clubes de fútbol. O sea, es muy, muy pormenorizada la ley. De hecho, Martín decía, tiene más de 300 páginas, así que nosotros lo veíamos ayer un poco haciendo como un escroleo en el celular, ni siquiera la podíamos realmente desplegar, y aparte es muy difícil de abarcar artículo por artículo. Pero por otra parte, tiene que constituirse la bicameral para analizar el DNU, Martín. Vos trajiste algo para poder entender por dónde va a pasar esa discusión en la bicameral, ¿no? Sí, bueno, vamos a hablar un poco del detalle de este DNU. Es un DNU muy extenso. Como decíamos, entra en vigencia a partir del día de mañana. A partir del día de mañana también seguramente van a empezar a llover recursos de amparo presentados por distintos sectores. Pero bueno, vamos a ver cuál es un poco el espíritu o el detalle de este decreto de necesidad de urgencia que envió el presidente Javier Milei y que como título que se le ha puesto es Bases para la reconstrucción de la economía argentina. Contempla 300 normativas, muchas leyes, ahora vamos a ver, para derogar, otras para modificar. Agrega, obviamente, decretos de base y deroga también, y esto lo remarcó el propio Milei, algunas leyes que son de la dictadura. Eso un poco para justificar por qué también quería derogar algunas leyes. Bien, vamos a ver que el DNU plantea 3 tipos de modificaciones en las leyes. Una que es derogación total, otra es derogación en algunos de sus artículos parcial, y la modificación en la redacción de diferentes artículos. Hay diferentes entonces modificaciones que hace este DNU. Y si vamos a ver qué tipo en la siguiente placa, cuáles son las leyes más afectadas, hay 32 leyes que se derogan de manera completa, algunas de las cuales son todas estas, no vamos a leer todas, pero por lo menos algunas importantes, la de promoción comercial, el observatorio de precios, la de contratos, la ley de abastecimiento, la ley de góndolas, la de, todo lo que tiene que ver con sociedades del Estado, promoción industrial, reconversión vitivinícola. Hay, en la otra placa vamos a ver otras de las 32 y seguimos en la siguiente placa. Bueno, también son derogados 6 decretos, el de hidrocarburos, energía eléctrica, transporte, préstamos reintegrables a la energía eléctrica, transporte aerocomercial, medicina prepaga. Recordemos, al ser este decreto, como lo explicó el presidente Milei, es para desregular la economía, de manera tal que, por ejemplo, ya con desregular el decreto que tiene que ver con aumento de las prepagas, se disparan automáticamente los precios de las prepagas. Ya hay aumentos de entre el 30 y 40% en algunas prepagas, y esto obviamente va a generar una desregulación plena de la economía, ¿no? La siguiente placa... Hoy escuchaba sobre el tema de hidrocarburos, muy interesante, un economista que hace una comparación sobre un economista además que estuvo ligado al gobierno, pero que no trabaja para el gobierno actualmente. Entonces tenía una mirada, decía daba la entrevista, decía, yo voy a hablar con libertad, en el sentido de que no voy a estar atravesado por ningún compromiso. Perdón. En Estados Unidos, decía él, tomaba por ejemplo, en Estados Unidos las empresas petroleras son empresas privadas y siempre ha tenido durante muchos años muchos problemas para el abastecimiento del petróleo, y que desde que se logró la privatización, porque lo que se explica es, ojo,
se sientan las bases para que no se dice a partir de ahora tal cosa, o sea, que se facilita que si se encuentra que, por ejemplo, nosotros lo hablábamos el otro día, no quiero meter la pata, pero creo que con el diputado Spert que decía, la verdad hay que ver en el caso de YPF si nos conviene que una empresa que no tiene déficit, que tiene vaca muerta, que viene trabajando y generando muchísimos puestos de trabajo, muchísimo desarrollo en tema de hidrocarburos, si conviene que esté privatizada. Capaz que en ese caso no conviene, capaz que en algún otro sí. Pero vuelvo al testimonio, a la entrevista que le hacían al economista y explicaba, no puedo reproducir debido a qué se daba ese fenómeno, pese a que Estados Unidos, desde que permitió que toda la cuestión hidrocarburífera fuera explotada por privados, logró superávit y además logró no solo abastecimiento local, sino que también logró exportar hidrocarburos. Bueno, después obviamente había contrapuntos más específicos, más técnicos que me exceden completamente. ¿Estás hablando de Daniel Marx? No. No, era Liach el que hablaba. Liach, bien. Que él decía, yo es cierto que colaboré en algún sentido, brindé mi asistencia, pero que yo ya no estoy trabajando para el gobierno. No, que es un tema lo de hidrocarburos, de hecho, bueno, tanto en el DNU como en el proyecto de ley que ingresó ayer, uno de los puntos nodales que se plantea es que en materia energética las empresas no tienen que priorizar primero abastecer al mercado interno, sino que pueden regirse, o sea, pueden exportar directamente todo lo que produzcan. Entonces, ahí hay un tema, o sea, ya está anunciado, digamos, la quita de subsidio en todo lo que es tarifas con respecto a la energía y otras tarifas de otros servicios también, pero si las empresas priorizan la exportación de la energía, bueno, acá puede faltar energía para todo lo que es el mercado interno, el consumo de las familias y para la industria, o también que dispare más los precios, ¿no? Porque las exportaciones se fijan a precio dólar. Entonces es más conveniente para todos esos privados exportar que abastecer el mercado interno probablemente. Entonces seguramente pueden subir los precios. O sea, eso es parte de algo que preocupa con un servicio que es esencial, digamos, para la población. Claro. Bueno, y de quiénes son los recursos naturales también es otro debate que seguramente está en las puertas de darse, ¿no? Sí. Porque ahí también hay como una preocupación, ¿no?, de algunas provincias que empiezan a consultarse, bueno, ¿acaso esto va a ser de libre explotación para cualquiera que venga, que tenga un capital, van a poder venir a sacar litio, poder venir a sacar hidrocarburo, hidrógeno? ¿Cómo va a ser toda esta cuestión vinculada a la obtención de esos recursos naturales, ¿no? Exactamente. Otra de las cuestiones que tiene que ver con este decreto de necesidad de urgencia es que deroga de manera parcial 19 leyes. Habíamos hablado de 32 leyes que se derogan de manera total y 19 de manera parcial, entre ellas la ley de compra argentino, el banco, parte de la regulación del Banco de la Nación Argentina, el tema de tarjetas de crédito, certificados de depósito, reformas del Estado, empleo, reforma laboral. Hay todo un capítulo aparte porque el DNU plantea también una reforma laboral de fondo. Lo hemos hablado acá en DTV en detalle respecto al sistema de indemnizaciones, de los contratos iniciales. Bueno, otra de las leyes reformadas de manera parcial es la de servicio doméstico, trabajo agrario, contratos de trabajo. Bueno, todo esto forma parte de este gran paquete del DNU. Seguimos con la otra placa, a ver, que tiene que ver con la siguiente placa, a ver. Ahí otra de las 19 leyes derogadas de manera parcial son la de generación de energía renovable, aerolíneas argentinas y australes, el Código Civil y Comercial, el tema de medicamentos por su nombre genérico, recordemos que plantea la receta electrónica nuevamente, el marco regulatorio de la medicina prepaga. Bueno, estas forman parte de las 19 leyes que se derogan de manera parcial. Sí, bueno, que en algunos casos lo de la receta electrónica, lo de la posibilidad de realizar trámites sin tanta burocratización o sin tanta participación del Estado,
a cada área que termina teniendo mayor especificidad al respecto, hay obviamente algo que sí, bueno, no es solamente, no sé, lo de los trámites del registro automotor, bueno, hay cosas que uno puede decir, che, todo esto es modernización pura, ¿no? Agilización pura de algunos sistemas. Lo de la receta electrónica, ¿se acuerdan que dejó de tener vigencia para algunos casos por la cuestión de las recetas archivadas y todo esto? Pero hay que ver, por ejemplo, más en detalle qué pasa con la ley de genéricos. Claro. Porque no habría más ley de genéricos tampoco. Exactamente. ¿No? O sea, no solamente Bueno, lo de la reformula de manera parcial, ¿no? Habrá Claro. que ver después cómo es en la implementación de este decreto, ¿no? Y lo que vamos a tener en cuenta es cómo es el mecanismo para que este decreto pueda, o sea, entra en vigor a partir de mañana, eso está claro. También a partir de mañana, obviamente, puede haber un debate jurídico a partir de las presentaciones de amparos que haya, pero el decreto entra en vigor. Para que ese decreto pueda ser frenado por el Congreso de la Nación en esta comisión bicameral, debe ser rechazado de manera plena, es decir, la bicameral, que está formada por 8 senadores y 8 diputados, conformados por las mayorías de ambas cámaras, tiene que emitir un dictamen de rechazo, y ese dictamen de rechazo tiene que ser tratado en ambas cámaras, con una mayoría simple, ¿no? Ahí vamos a ver, creo que en la otra placa está ese punto. Bueno, ahí está, el dictamen debe ser tratado tanto en el Senado como en diputados. Si no hay una definición de rechazo del Parlamento, el decreto sigue vigente. Es la jurisprudencia que plantea el silencio ratifica, es decir, silencio del Parlamento. Si no hay rechazo, sigue en vigencia este decreto. Esto es un tema a analizar y es interesante en términos políticos, porque ahora está la pelota puesta obviamente en la oposición, que es la que tiene que movilizar también para emitir un dictamen dentro de la comisión bicameral, lograr una mayoría en ambas cámaras para poder rechazar. No hay antecedentes de rechazo a un decreto, por lo menos por ahora. En líneas generales, el Parlamento siempre avala los decretos de los presidentes. O ha tenido rechazo de una sola de las dos cámaras. Claro. Con lo cual no total. No alcanza, claro. Y para, Claro, además de lo del exactamente. silencio que decía Martín, si con la ley que regula y controla los DNU, lo que establece es que si una sola de las cámaras lo acepta, también queda aprobado. O Claro. sea, para el rechazo necesitas las dos. Claro, por para eso. aprobarlo con una sola basta. Exactamente. El silencio, o sea, porque al aprobar una cámara no está aprobado por la totalidad, con lo cual sigue habiendo un silencio, un no pronunciamiento del Congreso en pleno, con lo cual ahí te quedás a mitad de camino. La ley lo que plantea es el rechazo absoluto de las dos cámaras. Este es un juego político que, bueno, obviamente el gobierno lo sabe, conoce y está convencido. Aparte, para a la hora de defender este decreto, los legisladores del oficialismo aquí van a plantear que esto es fruto de la necesidad y la urgencia, ¿no? También en los tribunales se va a llevar este planteo. Lo dijo el otro día en una entrevista al propio presidente Milei. Estamos ante una crisis, con lo cual hay necesidad y hay urgencia. Cuando le preguntan, por ejemplo, ¿hay urgencia o necesidad ante una parte del decreto, por ejemplo, que plantea modificación del tema de los clubes de fútbol? Claro. Dice, bueno, hay una necesidad que es que traer dólares a la Argentina y que haya inversión. Y a partir de eso puede haber interesados en comprar clubes de fútbol. Bueno, es un debate jurídico y, si querés, hasta filosófico el que se va a plantear en estos términos, ¿no? Pero yo creo que ante todo estamos aquí. ¿Por qué llama la atención todo esto que tiene que ver con un decreto, con una ley ómnibus que es gigante, con una modificación de raíz del Estado argentino en su plenitud? Porque Milei lo que plantea es que estamos ante la presencia de un gobierno liberal. No hay antecedentes en la historia reciente argentina. Milei se va hacia atrás, hacia Alberdi, pero ni siquiera Alberdi fue un gobierno hiperliberal como el que está planteando Milei. De ahí es que llama la atención, obviamente, que todas estas reformas es casi una refundación del país
lo que se está planteando con todas estas Sí. reformas legales, ¿no? De hecho lleva prácticamente ese nombre, ¿no? Es para darle mayor... Mira, hoy, por eso te digo, estuve muy atenta porque hay muchas personas muy... formadas en distintas áreas, no me salía la palabra, formadas en distintas áreas que pueden dar cuenta de a qué cuestiones termina afectando o habría que pensar. Por ejemplo, un abogado penalista me decía, en realidad no tiene nada de malo que un juez lleve un martillo y una toga. Resulta que pareciera ser una nimiedad o algo accesorio en términos de las otras cuestiones que sí terminan, si querés, cambiando o repensándose en cuanto a este nuevo país que se quiere implementar. Pero sí es cierto que en muchos otros aspectos de nuestra vida hay un protocolo, son opiniones, ¿no? Podemos estar en desacuerdo. Hay una investidura que hay que respetar y bueno, también es una manera de traer simbólicamente con esos atributos, ¿no? El martillo y la toga, la figura de alguien que imparte justicia como alguien diferente a otros actores dentro del ámbito judicial. Lo mismo yo pensaba respecto de los atributos presidenciales, ¿no? O sea, el bastón y la banda. Son simbologías, son iconografías. Después hoy yo lo vi a Javier Milei, me imagino que ustedes también saludando por la Casa Rosada con todo el equipo de trabajo, todo el gabinete, salieron ahí por unos minutos a saludar y estaban todos vestidos de una determinada manera que uno imagina es una ropa acorde a la investidura y él estaba con una campera de cuero. Digamos, ¿eso lo hace más o menos presidente? Para mí, Melina, no. Para mí, sinceramente me da igual, pero entiendo que si Javier Milei tiene una reunión con Biden, bueno, va seguramente vestido acorde a lo que esa reunión representa. Entonces, después lo otro que escuchaba que me parecía interesante como para poder reflexionar, no estoy valorizando ni nada, porque aparte son como opiniones que uno empieza a escuchar. Por ejemplo, la cuestión vinculada a los divorcios express o los divorcios que no haga falta que se le dé participación a un miembro de la justicia, claro. Incluso un escribano. Claro. Vos vas a un registro civil y así como vos te involucraste en una institución que se llama matrimonio, vas a ese mismo registro civil y decís, bueno, yo ahora no quiero estar más acá adentro. ¿Qué decían algunos? ¿Qué? ¿Parece ok? ¿Parece piola? Sí, parece piola, porque la verdad, en definitiva, si vos y yo estamos casados o vos y yo estamos casadas y no queremos estarlo más, y basta con que yo no quiera y con que yo me salga y ya está. Agiliza el sistema. Agiliza, sí, por supuesto. Pero ¿qué te dice otro grupo de la biblioteca? Bueno, momento. Porque si resulta que vos rompes el vínculo y después nadie te instruye respecto de tus obligaciones, respecto de algunas cosas que aunque no seamos más matrimonio, vos igual tenés obligaciones, o yo las tengo, no hay ahí alguien que medie, que lo ponga en un documento, que eso esté rubricado en algún lado, es mucho más difícil después que se pueda mediar o se pueda hacer justicia, sobre todo en aquellas personas que resultan más desfavorecidas en una división de bienes, en una cuestión de manutención de hijos o incluso en una cuestión de visitas, si hay hijos de por medio, ¿no? Entonces, o sea, todo puede resultar bárbaro salvo que haya algo que no resulte bárbaro, como todo. Me parece interesante, pero en todo caso, me parece muy saludable que se dé la discusión. Me parece saludable porque algunas cosas ya las conocemos o las vivimos, pero también las vivimos en otro momento, en otra época, ¿no? Hubo por ejemplo, me acuerdo, yo patenté la ley de matrimonio igualitario. Me acuerdo argumentos que hoy uno le parecerían totalmente anacrónicos, ¿no? Propios de la época, pero también propios de cómo la cabeza funcionaba acorde o en sintonía con la época que se vivía. Igual, Mary, lo que es importante señalar que todos esos aspectos que vos decías, bueno, lo del divorcio express o lo de los jueces, cómo deben estar vestidos, etcétera, todo eso va a ser sujeto de debate en el Congreso. Sí, sí.
o sea, todavía eso no es que va a regir, o sea, tiene que pasar por todo el debate parlamentario, los consensos, llegar al quórum para una sesión, que lo aprueben las dos cámaras para convertirse en ley. O sea, va a ser un debate, hay que ver cuáles son los tiempos, pero o sea, sí es importante remarcar lo que decía Martín, que todo lo que sí está en el DNU sí empieza a regir desde mañana. Claro. Y en ese caso, algo que hay que tener en cuenta es que si eventualmente la justicia o el Congreso deciden rechazar el DNU, todo lo que es los derechos adquiridos mientras estuvo vigente el DNU quedan. Los derechos adquiridos mientras estuvo vigente el DNU. Claro, digo un ejemplo. No, si a vos te despiden, sí. Si a vos te despiden basándose en el DNU y te indemnizan con la mitad o con otro cálculo, etcétera, no es que si se cae el DNU a vos después te van a devolver. Ya está, es derecho adquirido. Eso, o sea, mientras duró el DNU... Sí. Pero ojo también... No hay vuelta atrás, digamos, en eso. Sí, es cierto. Y ojo también que explicaban, y me parece que es interesante, porque a partir de mañana también sí se van a tener en cuenta todas las cautelares que fueron presentadas en distintos aspectos. Entonces, eso también va a poner una especie de paraguas protectorio para algunos colectivos, porque tampoco puede ese decreto... Voy a poner por caso lo mismo, tema alquileres. En tema de inquilinos, si sale la Cámara del Inquilino, que no existe, no importa, la Cámara del Inquilino y presenta un amparo, bueno, la justicia no va a poder darle vigencia plena a ese decreto porque hay un amparo presentado y justamente es eso, es un amparo para ese colectivo que pueda verse afectado por esa decisión que no va a pasar por el Congreso. Pero no va a pasar en parte, porque sí pasa, ya que por eso necesitamos la constitución de la Comisión Bicameral. ¿Me dan un segundo que saludamos a nuestro próximo invitado? Estimado diputado Zapata, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Muy buenas tardes, estimada Melina, a todo el equipo. Espero que hayan pasado una buena Navidad y que reciban el 2024 con mucha fe y esperanza. Cuénteme, gracias por sus deseos, y así fue, pero cuénteme dónde está, que nos está regalando uno de los últimos paisajes de este año. Exactamente. A ver. Se lo dejo a pleno. Por favor. Eso es una toma, una fotografía en la Ruta 51, pasando a la estación del ferrocarril que se llama Ingeniero Mauri, antes de llegar al Alfarcito, donde está la obra del padre Chifri. Miren qué lindos colores que tiene mi provincia. Precioso, qué precioso lugar. Bueno, vuelva, diputado, nomás, o se fue a buscar algo ahí. Ahí está. Aquí estamos. La magia de la tecnología. O el diputado Zapata, para quienes no saben, a lo largo de todo este tiempo siempre nos regala un paisaje de su provincia. Y nosotros nos sentimos por un ratito que le estamos visitando. Espectacular. Bueno, estábamos hablando de dos cuestiones. Una, que se tienen que constituir las comisiones para ponerse a trabajar en esta ley base que envió el presidente de la Nación. Y por otra parte, la constitución de la bicameral para analizar el DNU. Cuénteme si tuvo tiempo para ir revisando esa ley base, qué aspectos le pareció positiva, qué mirada general tiene sobre toda esta cuestión. Yo debo ser sincero, porque si uno en esto quiere hacerse el sabio, no mete la pata hasta el cogote. Y los años ya me han enseñado a ser sincero. El proyecto de ley ingresó a la Cámara de Diputados ayer, después de almuerzo. Tuvimos un par de reuniones vinculadas con el Parla Sur, con Alfredo Olmedo, y yo me vine esta mañana a Salta. O sea que prácticamente lo único que alcancé a ver, y eso sí lo digo, es las disposiciones que tiene esta ley base, artículo 190, 192 por ahí, referido al impuestos internos sobre el tabaco. Eso estaba revisando porque es algo que se estaba esperando del sector tabacalero. Claro. La economía en Salta tiene una alta gravitación, dado que el impuesto interno sobre los cigarrillos forma parte de la base de cálculo de lo que es el Fondo Especial del Tabaco. Sí. Por una mala ley del año 2017, la recaudación cayó casi un 20%. Se pretendió establecer un impuesto mínimo que fue recurrido, fue objeto de planteos de inconstitucionalidad y de medidas cautelares, que ya a la fecha tiene fallos de segunda instancia declarándolo inconstitucional, basado en el principio de proporcionalidad que está receptado en la Constitución
al establecer las características que deben tener los tributos en la República Argentina. Entonces estamos muy atentos a esto. En el proyecto se elimina el impuesto mínimo, la tasa general sobre el cigarrillo, que estaba en el 70, la elevan al 73, debiera volver a la magnitud que tenía la tasa antes de la reforma del 17, que era 75%, y ahí observamos que en cigarros, cigarritos y los vapeadores la tasa de impuesto interno es demasiado baja, está en el 20%. Por supuesto que tendrán sus razones, serán cuestiones que plantearemos debidamente en la comisión, previo escucharemos las razones por qué se establecieron esa magnitud de las tasas, pero es lo que alcancé a ver en detalle. Si después, bueno, a través de la prensa uno empieza a ver que el divorcio expedito y una serie de cosas que bueno, tendremos que estudiarlo claro, más en detalle. Paso por paso, tema por tema. Y la otra cuestión que empezó a salir acá en los medios de la provincia de Salta es que, dada la naturaleza de los temas que incluye esta ley base, no puede ser votada en general en un solo tramo, dado que existen materias que requieren distintas mayorías, una mayoría simple, otra mayorías agravadas, dada la naturaleza del contenido. Algunos son propuestas del régimen electoral, otros son de derecho común y otros que necesitan la mayoría agravada. Pero bueno, eso es una cuestión, digamos, procedimental que se puede acordar perfectamente en la labor parlamentaria, que se vaya haciendo votaciones en general por capítulo, todo dependa, o quizás en su tratamiento se separen los temas. Yo creo que bien puede tratarse en conjunto y al momento de la votación respetar las mayorías que establece el reglamento y la Constitución. ¿Qué tal, diputado? Buenas tardes, Jessica Calcaño. Lo saluda. ¿Qué tal? Ya que introdujo el tema de las tabacaleras en su provincia, bueno, tanto el DNU como el proyecto de ley que ingresó en el día de ayer plantean varias desregulaciones económicas y, por lo menos de lo que uno puede ver de expresiones sobre estos proyectos y sobre el DNU de distintos sectores, las economías regionales, varios dicen que podrían verse perjudicadas porque son desregulaciones que llevarían más a la concentración de grandes empresas o que van a obtener más beneficios. ¿Cómo evalúan en su provincia esta situación, estas medidas las que empiezan a regir mañana y las que se quieren llevar adelante en el proyecto de ley? Bien, en economías regionales, digamos, los renglones de producción pueden encuadrarse como economías regionales. La provincia de Salta son el azúcar, el limón, el tabaco. Lo principal es el tabaco. El tabaco no afecta el tema Mire, acá el mercado tabacalero tiene dos grandes actores que son filiales de multinacionales. La filial de Philip Morris se llama Mazalín Particulares, en la filial de British American Tobacco se llama Nobleza Picardo. Bueno, desde hace 20 años se empezó a desarrollar una industria local de cigarrillos que empezó con el CJ de Jujuy, fue evolucionando y ahora ya tenemos Tabacalera Sarandí, la que está en Córdoba, que nunca me acuerdo el nombre, y otra que se llama Expert, pero no es el ministro. Resulta de que ya hay una diversificación en cuanto a los que industrializan el tabaco en forma local, pero a decir verdad, prácticamente el 80% de la producción de tabaco de la República Argentina se destina a exportación. Entonces, ese 20%, entre 15 y 20% que se utiliza para industrializar y artículos para fumar, ya sea cigarrillos, cigarros, tabaco picado, picadura de tabaco, para que armen que se llama las tabaqueras, los envases, para que cada cual arme su cigarrillo con el contenido y con ¿cómo le puedo decir? Con el prensado que uno quiere, porque en realidad uno lo hace eso para que tenga un prensado. Si uno lo hace bastante liviano el prensado, se fuma muy rápido. Si lo hace más durito, más prensado, tiene un fumo más lento el tabaco. Todo eso tiene producción nacional. Y lo que era antes, digamos, la industria predominante, era tanto la de Mazalín como la de Nobleza, han ido perdiendo terreno con respecto a las cigarreras locales. Esa circunstancia del crecimiento de la producción local de cigarrillos fue quizás el motivo por el cual se llevó adelante la reforma del 2017, que fue un gravísimo error, donde quizás por interés
de las grandes cigarrilleras internacionales, se pretendía poner un impuesto mínimo para que la diferencia relativa entre el precio de venta al público del cigarrillo nacional o el cigarrillo que paga el royalty al exterior se achicase y de alguna manera controlar o no perder su share del mercado. Pero eso fracasó porque se eligió una muy mala forma de regularlo. Evidentemente quienes escribieron esa ley estudiaron muy poco de derecho constitucional y mucho menos de derecho tributario, y fue un fracaso. Ese fracaso no las afectó a las empresas, sino que afectó a la producción, porque significó una caída en la recaudación del Fondo Especial del Tabaco y por lo tanto afectó el ingreso de buena parte de la población de la provincia de Salta, sobre todo en el Valle del Lerma, donde está el área productiva, Valle del Lerma y Valle de Sianca, que eso se debe corregir de alguna manera, siendo una actividad que produce una incidencia en el uso de mano de obra, o sea que da buena cantidad de empleo, a su vez al exportar se genera divisa y genera movimiento, y siendo que el Fondo Especial del Tabaco no es un tributo, tiene la forma de una especie de fideicomiso con la administración del Estado, no está dentro de la ley 11.683 y tampoco integra el presupuesto de la Nación, era necesaria una modificación. El avance en el tipo de cambio sí mejora un alivio, pero no es inmediato porque el productor ya vendió al acopiador su cosecha hasta el mes de marzo-abril, ya que el avance en el tipo de cambio, la eliminación de retenciones previas de masa, no llegaron al bolsillo del productor, y recién tenemos posibilidad de que eso se vea en la campaña que se está iniciando, o se inició hace poco, en la cosecha, que seguramente terminará por allá por abril de 2024. Las medidas son que nos llevan a una especie de justicia en el tema de la relación económica entre el valor del costo de los insumos, el dólar que pagamos por el insumo, con el valor de ingreso de la comercialización de nuestro producto. No veo que corra en riesgo nuestro mercado para colocar el producto a nivel internacional, es decir, tenderíamos a nivelarlo. Pero hay que ver si nos sigue acompañando el clima. El tabaco tiene, al igual que toda la producción agropecuaria, tiene una alta incidencia del riesgo agrícola, que es a través de la inclemencia del tiempo. Si llueve mucho, porque llueve mucho; si llueve poco, porque llueve poco; si cae granizo, que si no cae granizo; si corre viento, no corre viento. Y esperemos transcurrir durante toda esta cosecha algo con clima benigno que nos permita obtener los índices necesarios para mantener la actividad. Diputado, ¿cómo le va? Martín Natale lo saluda. ¿Cómo le va, Martín? Muy buenas tardes. Bien, muy bien. Diputado, consulta, ¿usted concretamente está de acuerdo con que el Congreso delegue facultades al Poder Ejecutivo, facultades legislativas? Porque ese es el corazón de este paquete de ley ómnibus que se presentó en el día de ayer. Mire, le confieso, yo no alcancé a leerlo, pero el principio lleva que hay que respetar la República y la división de poderes. En la historia de la República Argentina se han presentado a lo largo del tiempo delegaciones de este tipo en forma recurrente. Es más, a partir de, podríamos decir, de Asunción de Menem, empezaron a aparecer las cláusulas que establecen algún tipo de delegación para reacomodar, transferir, reacomodar partidas, que luego fueron receptadas en un artículo en la Constitución Nacional, donde a través de la jefatura de gabinete se puede reestructurar el presupuesto, pero no con abuso. No es bueno ceder facultades legislativas, es más, uno puede caer en el riesgo, creo que está en el artículo 36 de la Constitución, aquel que otorgarle la suma del poder público a uno de los poderes puede ser considerado hasta infame traidor a la patria, etc. Debo leerlo concienzudamente, Constitución en mano y con el libro de María Angélica Gelli también en la otra mano, para levantar y formarme un juicio acerca de la bondad o si transgrede o no los límites de lo aceptable o que tienen que ver con la tradición legislativa del último tiempo de la República Argentina, que dicho sea de paso, estuvo un poquitito caminando por la banquina de la línea que marca la constitucionalidad de las normas. Y, diputado, ¿a usted qué comisiones le gustaría integrar? ¿Qué temas son? Ya lo conocemos porque hemos hablado mucho, pero bueno, por ahí a lo largo de este tiempo le gustaría repensar en qué comisión empezar a trabajar. ¿O se queda con las de siempre? Yo estuve integrando.
Yo estuve integrando la Comisión de Economía Regional, la Comisión de Defensa, Comunicación Informática y Obras Públicas. Y ahora, tono de broma, como hoy es el Día de los Inocentes, les podría decir la Comisión de Corsos, la Comisión de Baile de Fin de Año, sería la mejor, ¿no? Es verdad, feliz Día del Inocente, es cierto, no nos saludamos en ese sentido. Es que lo que pasa es que es un fin de año donde uno no puede casi hacerse broma, porque está todo como con mucha incertidumbre. Le hago una pregunta, desde el punto de las economías regionales, porque otra de las cosas que incluye el DNU o que propone el DNU es la derogación de la ley de góndolas y de la ley de abastecimiento. Y esto es algo que afectaría, entiendo yo, directamente a las economías regionales. O tal vez usted me sorprende y me explica que no las afecta. A ver, lo escucho. Mire, en la ley de abastecimiento se establecen penalidades para las personas que teniendo stocks no lo pusieran a disposición o traten de ejercer alguna medida defensiva de su patrimonio. Eso no puede ser considerado ni pecado ni delito. Y el Estado, a través de sus normas, genera un clima de incertidumbre por el cual el particular no quiere arriesgar su patrimonio. Debemos respetar ese derecho de propiedad, porque el comerciante no es un actor social ni con responsabilidad social establecida en la Constitución, sino que es un actor social en la materia de la circulación de la riqueza y actúa como una persona que acerca la disponibilidad de los bienes a cada uno de los argentinos, pero está protegido por la Constitución en cuanto al derecho de propiedad. No podemos condenar a una persona que busque defenderse de los efectos maliciosos de distintas políticas que se llevan adelante el gobierno. La ley de góndola, le digo, a mí me pareció siempre un disparate. Cuando usted tiene un negocio, usted elige, de acuerdo al trato que puede tener con su proveedor, usted puede pedirle que haga una rebaja porque lo va a colocar en un lugar destacado, a la altura del ojo, en la punta de la góndola, para facilitar la venta. Claro. Y eso hace al negocio global. Entonces, pretender que tiene que tener la leche marca tal en tal lado, quizás no corresponda a la estrategia de mercadeo del propietario del negocio, y también entorpece la obtención de precios diferenciales con los distintos proveedores, porque los proveedores pueden tener en algunos momentos algunos lotes que deben comercializar rápido porque están cerca de la fecha de vencimiento. Yo producía quesillos, conozco algo de eso. Entonces uno, si le quedan 5 o 6 días para el vencimiento, uno lo lleva, le rebaja y le dice, pónemelo primero ahí, así liquidamos esto. Si claro. No, el proveedor tiene el convenio de que lo que no vende, uno lo toma de vuelta, ¿no? Sí. Ahora, igual, ¿no? Yo entiendo, por ahí hay algunas de estas leyes que de pronto por ahí no agrega demasiado, pero quitarlas, ¿en qué beneficia? Y quitarlas, bueno, como digamos el lineamiento general del pensamiento rector en la redacción del decreto de necesidad y urgencia ha sido muy distinto a la historia de los decretos de necesidad y urgencia en la República Argentina, que se utilizaron para imponer cargas a la población, establecer restricciones y limitaciones al ejercicio de cada una de las libertades. Yo entiendo que este decreto de necesidad y urgencia, en la mayor parte de su contenido, busca eliminar regulaciones y dejar a las personas libradas a sus deseos y a sus aspiraciones. Entonces, que exista una ley que usted lo obligue a reservar espacios para productos que no se venden, claro, teniendo que relegar a un lugar de poca exhibición a productos que pueden darle un mejor margen de utilidad, ya sea por el trato con el proveedor o por la demanda estacional que puede tener, a mí me parece una barbaridad. No puede ponerse el Estado a disponer la estrategia de mercadeo del almacén de barrio, es una barbaridad. Mire, yo ayer, ¿cuándo fue que fui al supermercado? El martes, hoy jueves. Fui a un supermercado de cadena, al Coto, lo digo, total Coto, a mí no me paga. Si quiere pagar, bienvenido sea. Si quiere, pero mentira, no hay sponsors acá. Yo lo conozco. Claro, yo lo conozco y es el que tiene como eslogan que tiene el precio que asegura los precios más bajos, ¿no? Entonces yo voy ahí al Coto. Y me empiezo a fijar y veo un cartel que nunca lo había visto. Yo particularmente hasta el momento, que decía: señor consumidor, le pedimos disculpas, no estamos poniendo en la góndola los productos de tal y tal, porque por
por el, no era el elevado, algo así como el disparatado aumento de precios. Ahora se lo voy a buscar para leérselo porque a mí me llamó la atención. Acá lo tengo, mire. Estimado cliente, le informamos que la ausencia de los productos marca tal y tal, no importa, se debe a los aumentos injustificados por parte de la empresa. Por aparte son 3 productos que vos también te pensás que son competencia entre sí, que no son competencia, sino que son todos de la misma empresa. Después abajo dice, sepan disculpar las molestias ocasionadas, y ofrecía en, creo que era papel higiénico o rollo de cocina o servilletas, no me acuerdo, directamente, creo que dos marcas distintas, sin promo ni nada. Y se veía como espacios vacíos en la góndola. Pero yo dije que, bueno, la gente vino a comprar, pensé primero, me acerqué y dije, la gente vino a comprar mucho y no quedó nada, porque a veces la gente se estoquea, el que puede, se estoquea sobre todo en productos que no vencen. Y no, estaba ese cartel puesto así, o sea, que estaban los espacios vacíos en la góndola, que habitualmente le deben corresponder a estas marcas. Una decisión como esta por parte de los supermercados, ¿a usted qué le parece? A mí me parece que son personas muy avispadas, que conocen el mercado, su población objetivo, y ¿qué es lo que están haciendo? Están dando un mensaje a su consumidor diciendo, yo te estoy cuidando el bolsillo, no te voy a traer y te voy a poner en la góndola algo que está excesivamente subido de precio y en forma injustificada. Está como ganándose un poroto con los consumidores, con su clientela por un lado, y por otro lado, conociendo que puede haber una marca sustitutiva o alguna línea de productos sustitutiva que no haya aumentado el precio, también le puede llevar a que en el compromiso, cuando se trata de mercadería sin devolución, inmovilizar capital de trabajo en la compra de un producto que no se va a vender por el excesivo precio. Yo lo veo como una buena decisión del gerente de marketing, claro, porque le da un mensaje a su clientela y por otro lado está protegiendo su capital de trabajo. Claro, y, claro. diputado, recién usted decía que este DNU, entendí yo que le parecía correcto porque, a diferencia de otros anteriores, esta vez no carga con impuestos a la población. Ahora bien, en el DNU no, impuestos no. Los DNU no pueden tener como objeto el aumento de impuestos, ¿sí? Perdón, pero bueno, sí tienen algún tipo de cargas que significan por ahí costos. Totalmente, sí, tiene razón en la corrección. Pero lo que quería ir en concreto es que, por ejemplo, al desregular muchos rubros de la economía, eso se va a ver impactado en aumento de precios, ¿no? O sea, tenemos, por ejemplo, en el caso de quienes hoy en día estaban pudiendo pagar una prepaga, bueno, ya se sabe que todas las prepagas se juntaron y acordaron cuál va a ser el aumento a partir de enero, que creo que es alrededor del 40%. Bueno, está también el problema de los servicios, digamos, de luz, o sea, todo lo que es tarifas también, o sea, que eso empezaría a cambiar en los próximos meses. ¿Eso cómo lo evalúa en ese análisis que nos hacía recién? Porque, bueno, es lo que hoy está generando mucha preocupación, incluso también lo que tiene que ver con la extensión en el DNU, se permite la extensión del monotributo como forma de contratación laboral, o que se consideren colaboradores y no trabajadores, y son hasta 5, o cambiar la forma de cálculo de indemnizaciones, digamos, cuestiones que preocupan mucho al sector trabajador, ¿no? Vamos por partes, como diría el carnicero. En materia de obra social, si usted desregula y la prepaga, es decir, aumentar el precio, por otro lado hay una norma que dice que cualquier persona puede afiliarse en cualquier obra social, entonces no será una prepaga, se afiliará en alguna obra social sindical que tenga la apertura y usted podrá combatir esa ambición desmedida a través del precio. Por otro lado, el empresario de la prepaga también tiene un límite a su pretensión en el aumento de tarifa. ¿Por qué? Porque va a perder afiliaciones, porque ya ha abierto el mercado, está abierta la migración de afiliados de una obra social a otra. Entonces, eso puede ser una reacción inmediata y que se vea como que se ponen de acuerdo, por ejemplo, yo lo digo, no lo dicen ustedes, OSDE o Swiss Medical ni Subir, pero bueno, existen una serie de obras sociales que quizás no suban lo mismo y tienen la posibilidad el beneficiario o el que necesita los servicios de migrar. Y eso tiene patas cortas, porque uno sube y achica a la clientela, por lo tanto los márgenes de utilidad se le pueden estar en riesgo. Una decisión bastante riesgosa en el caso de apertura, asociarse con otro y tratar de subir las tarifas
por un momento le puede durar, pero eso no es en eterno, porque se empiezan a transparentar los mercados, los precios de mercado, y la gente tiene la capacidad de migrar. Claro. En el tema laboral, creo que es razonable establecer algún tipo de normas que cambie lo que venía siendo un impedimento para el trabajo en blanco. Se trabaja en blanco y se trabaja en negro. Hay que ver la forma de que esos gente que no aporta, que trabaja y contribuye a la creación de riqueza, ponerlos dentro del mercado legal, digamos, a la luz de las leyes y al amparo de las leyes, para que va a crecer la recaudación para financiar las jubilaciones, va a crecer la recaudación de las obras sociales, los impuestos sobre el trabajo que cobra el Estado también van a crecer, y lo van a poder hacer los empresarios dentro del margen de tranquilidad y de seguridad que le da ese empleo, las nuevas modalidades de empleo, que no requieren las formalidades que nosotros venimos conociendo desde la 2744 y todas las otras normas que han representado un gran obstáculo para el crecimiento del empleo formal. Diputado, me interesaría ver si usted puede detallarnos un poco más esto que mencionaba recién, de que es probable que este paquete de ley ómnibus no se trate en forma total, sino que puede haber un tratamiento por separado. ¿Hay algo de lo que han hablado con Guillermo Franco o el jefe de gabinete Pose o algún referente del gobierno respecto de cómo van a encarar este debate? ¿Cuáles son los aliados que van a buscar? ¿Qué es lo que se sabe hasta ahora de eso? Mire, recién llegó ayer, no hemos tenido ninguna reunión al respecto, y mis expresiones se debieron al siguiente. Dada la distinta naturaleza del contenido de esta ley, usted le dice ómnibus, nosotros podríamos hacer una ley tren porque tiene más vagones que un ómnibus. Entonces, la naturaleza reclama a través de la propia Constitución o algunas leyes que reglamentan artículos de Constitución distintas clases de mayoría. Entonces, usted, por ejemplo, para la modificación de la ley de impuestos internos que hablé, que es la que leí, ¿no es cierto? Usted necesita nada más que la mayoría de los votos presentes. Pero entonces, por eso le decía, pues ese es el motivo por el cual elegía en mi expresión decir, bueno, probablemente se traten juntas y se voten en capítulos separados. Bien. O bien se decida por una estrategia parlamentaria de tratarla en forma separada para que cada votación en general sea abarcativa de todos los temas que tiene el orden del día bajo consideración. Pero la forma de votar es lo que se acuerda en la labor parlamentaria. No podemos violar la Constitución y las leyes vigentes. Bárbaro. Diputado Zapata, le agradecemos muchísimo este contacto, que nos haya mostrado este pedacito de Salta, esta ventana muy, muy linda que nos hace con el norte de nuestro país. Y le quiero desear que tenga un muy lindo año nuevo. Acá vamos a estar, por supuesto, para acompañar todo el recorrido del trabajo parlamentario, como siempre. Estoy muy agradecido. La salutación y los buenos deseos son recíprocos hacia usted, hasta el maravilloso equipo de producción. Les deseo lo mejor y a pesar del Día Inocente, no es broma, en serio, les deseo lo mejor. Que pasen Gracias. Gracias, diputado. Un saludo muy grande. Felicidades para usted, que sea un buen año. Ahí está. Qué lindo paisaje, ¿no? ¿Quién pudiera estar acá ahí en el norte? También, de pura cepa. Mira. No sabía. Sabe mira, mucho no sabía, Félix. Sí, claro. Ahí, antes de irnos a la pausa, Meli, anunció la CGT convoca paro nacional el miércoles 24 de enero. El miércoles con 24. Movilización al Congreso. Ok, que era un poco lo que se estaba pidiendo hoy de cara a este anuncio. Hagamos una pausa, ¿les parece bien? Nos metemos en la última hora de la segunda edición y ya seguimos con más. Son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso.
¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV, el análisis por Diputados Televisión. Somos un grupo de legisladores muy respetuosos, sobre todo del federalismo. Quiero resaltar esta cualidad o esta impronta que le ha puesto el presidente de la Cámara a esta reunión con la delegación china, porque en primer lugar integró, digamos, a varias regiones del país. Me tocó a mí hablar un poco de la situación de Corrientes, explicar fundamentalmente cuáles son las fortalezas de nuestros productores, de nuestro microclima, de nuestros ríos. Bueno, nosotros en el bloque hemos hablado de tratar de poder integrar las comisiones de presupuesto, energía, salud, medio ambiente. Son los que nosotros continuamos, ¿no es cierto?, acá en Misiones y los que más venimos trabajando. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. DTV es información, es diálogo, es análisis. DTV es federalismo, libertad de expresión, pluralidad de voces. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy bienvenidos a una nueva edición de Ecoagenda. Bueno, tenemos que entender que la obsolescencia programada no es algo nuevo, es algo que viene de muchos años, es más del siglo anterior. Lo primero que se ha sufrido obsolescencia programada fue las bombillas de luz. Y estudié en la UBA Gestión Ambiental Metropolitana, que también tiene una parte de derecho ambiental, porque al final tiene que ver con estudios de impacto ambiental, evaluaciones ambientales, donde también se necesitan abogados. Entonces por ahí usar ese conocimiento jurídico para esta parte más de gestión ambiental, que creo que es como bastante importante. Y bueno, mis compañeros eran casi todos arquitectos, urbanistas, creo que éramos 2 abogados nada más. Ecoagenda, jueves 23 horas. Ellos son tu voz en la tercera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado de la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones.
Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023 seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Decirle respecto a Diputados TV que muchas veces he respondido a la invitación que ustedes me han hecho. Siempre he sentido un trato muy cordial, muy correcto, muy ecuánime. Yo miro Diputados TV cuando suelo estar en el despacho y veo que allí pasan las opiniones de todos los bloques, de todos los diputados. De modo que en general me parece que brindan un buen servicio, no a la Cámara, sino a la comunidad, que tiene la oportunidad a través de Diputados TV de escuchar todas las voces y todas las opiniones. Ecoagenda, jueves 23 horas. Buenas, acá estamos de regreso después de la pausa y estamos analizando todo lo que va a suceder, lo que tiene que empezar a suceder. A ver, el plazo para las sesiones extraordinarias es un plazo acotado. Había cuenta que no se extendió a finales de febrero, sino que es para todo enero las sesiones extraordinarias. Entonces hay un tiempo que tiene que dedicarse a esta discusión interna de cada uno de los bloques y también con el presidente de la Cámara de quién va a ocupar un cargo en qué comisión. ¿Hay algún otro nombre que haya trascendido? ¿Hay algo que hayamos escuchado respecto de cómo se repartirían esas fuerzas en comisiones?
No hay todavía, se están negociando la cantidad de miembros, ¿no? O sea, aunque en la sesión donde asumió Martín Menem, sí establecieron que iba a aplicarse el sistema DONT para cada comisión, entonces ahí es una proporcionalidad. De hecho, también, Meli, te cuento, o sea, entre todos estos proyectos presentados, también hay un nuevo bloque que se conformó, que va a reunir, que justamente es importante para el reparto de las comisiones por DONT, porque el reparto de las comisiones se hace por bloque, no por grupos de afinidad, como se había planteado desde la coalición cívica. Y bueno, se conformó el bloque que tiene Cambio, que reúne a Cambio Federal, sí, que es el liderado por Pichetto. Está también la coalición cívica, que tiene 6 diputados, y también reúne a los de Hacemos por Nuestro País, que son los diputados y diputadas que la mayoría son de Córdoba, pero ahí también están que responden a Schiaretti, los 2 socialistas de Santa Fe, y también está Florencio Randazzo. Bueno, todo ese bloque reúne 23 integrantes, sí. Con lo cual va a tener, al unirse, puede tener más lugares en las comisiones por el sistema DONT. Pero todo esto hay que terminar de verlo. Además tiene un tema, también la Libertad Avanza, de que, digamos, tiene diputados que quizás es la primera vez que asumen con esta función, entonces no tienen por ahí la experiencia y tienen que presidir comisiones importantes. Entonces, bueno, esto de el caso de José Luis Espert, que lo anunció el fin de semana en un programa de televisión donde hizo una entrevista al presidente Milei. Bueno, capaz que tiene que ver un poco con esto, porque el presupuesto de Senado es una comisión muy importante. Recordemos que Espert viene a ser parte del interbloque de Juntos por el Cambio, más cercano al PRO. Nosotros le hicimos una entrevista esta semana a José Luis Espert, una entrevista muy extensa, que estuvo muy interesante, porque él contaba un poco... Fue muy replicada, esa entrevista. Ah, mira. Sí, claro, porque dijo cosas muy fuertes. Muy interesantes. Por ejemplo, su postura respecto al impuesto a las ganancias, ¿no? Bueno, no al impuesto, bueno, sí, a los impuestos en general, pero también a esta discusión que va a poder llegar a darse, que tiene que ver con la revisión de la 4ª categoría, si otra vez tiene o no tiene que tributar ganancias. Él decía que, bueno, incluso hizo muchas definiciones, pero lo que quería contar era, para ordenarme, era que hizo mención a la relación que él establece con Javier Milei. Dice que Javier Milei tenía un programa de radio, que él era entrevistador en un programa de radio, y lo invita a José Luis Espert como un académico, economista, que a él le interesaban las ideas que generalmente él tenía respecto de cuáles podían ser las hojas de ruta o las recetas para este país, y que lo invita y que le pareció ya de por sí un personaje, como alguien muy enigmático, y que cuando enigmático en el sentido no que generase enigmas, sino que magnético, quiero decir bien. Y que cuando termina la entrevista le dice: pelado, yo quiero ser como vos, pero con pelo y con malas palabras, pero me quiero parecer a vos, porque es algo que le gustó de esas ideas que venía a impulsar Javier Milei. Por eso, cuando dice, bueno, nosotros tuvimos una relación, porque en un momento integramos el mismo bloque y teníamos una misma mirada, después, bueno, yo tenía Avanza Libertad y él tenía Libertad Avanza, ahí medio como que nos dejamos de tener contacto, pero no por una pelea, sino distintas diferencias. Cuando finalmente la Asamblea Legislativa lo promulga o lo reconoce como nuevo presidente, a él con la fórmula de Victoria Villarroel, bajo a saludarlo y me da un abrazo muy afectuoso, que es un abrazo que se replicó mucho también, y le dice: gracias, profe, ¿no? Como que hay algo de esas ideas que evidentemente lo han inspirado y que además son ideas que las que profundamente cree Javier Milei. Eso es lo que decía Espert. Javier Milei cree profundamente que este es el camino y que este es el recorrido. Yo, dice, coincido bastante, pero en algunos casos naturalmente tengo algunas diferencias. Lo que pasa es que, bueno, una cosa es muchas veces lo que uno quiere o puede hacer, y otra cosa es lo que realmente se puede en este país. Por ejemplo, hablaba Martín de la famosa mochila austríaca para la indemnización. Dice, yo viví en Estados Unidos y trabajé en Estados Unidos, dice Espert. Y yo mismo lo vi, que laburé un tiempo en un lugar y cuando me fui me dieron una cajita con algunos pesos, dólares, y me dijeron: gracias por todo. Digo, Bueno, lo que pasa, me parece, dice Espert, me parece bien
Sí, no, bueno, es lo que es. Ahora, ¿la Argentina se bancaría un sistema como este? No, pienso que la Argentina no se puede bancar un sistema donde no haya ningún tipo de respaldo para el tipo que queda desempleado. Porque Entonces, aparte estás hablando de una economía, primero, la economía de Estados Unidos, las comparaciones son a veces delicadas y hay que tener mucho cuidado porque, por ejemplo, la economía de los Estados Unidos es una de las economías más importantes del mundo, tiene un crecimiento económico gigante, tiene un respaldo del Tesoro norteamericano gigante y hay, por un lado, hay mucha movilidad laboral, cosa que aquí no hay. Vos te quedás sin trabajo en Estados Unidos y al mes conseguís trabajo, o sea, hay mucha movilidad laboral, hay un nivel de desempleo mucho más bajo que el de la Argentina y un nivel de informalidad laboral también mucho más bajo que acá. Acá tenemos el 60% de informalidad laboral. Sí, también habló sobre eso Esper, ¿no? Dice que hay, entre otras cosas, el gran, enorme desafío de este gobierno es la informalidad, es la falta de registración de los trabajadores. Dijo que también es una cosa que es muy, muy compleja porque hay mucha presión tributaria sobre los empresarios, sobre las pymes, sobre los empresarios. Entonces es muy, muy difícil en este país poder registrar el personal. Estamos citando solo tramos de lo que el titular de la Comisión de Presupuesto y Hacienda nos contaba aquí. Reconoció mucho el trabajo del DTV. Dijo que le había parecido siempre como muy valioso el aporte que se hacía en virtud de, bueno, lo que ellos mismos impulsan, ¿no? Que es la transparencia, que es que se pueda, que se pueda reconocer la pluralidad de voces y bueno, fue generoso también sobre el final en ese sentido. ¿Qué tenemos, Jessy? Vamos a volver, Meli, a el decreto de necesidad de urgencia número 70 para hablar de la derogación de la ley de tierras rurales que está incluido en este DNU que se conoció y se anunció por cadena nacional el pasado miércoles 20 de diciembre. Esta ley que se deroga, entre tantas otras que Martín nos hacía un repaso de algunas de las más importantes, esta es la ley número 26.737 que fue sancionada en 2011. El fundamento que está al inicio del mensaje del Poder Ejecutivo dice que limita el derecho de propiedad sobre la tierra rural y las inversiones en el sector. Esto es parte de lo que entra en vigencia desde el día de mañana, viernes 29 de diciembre. Vamos a la siguiente placa para hacer un poco el repaso de qué es lo que dice esta ley que empieza a estar, que hoy es su último día de vigencia y empieza a estar derogada a partir de mañana. La ley de tierras es el instrumento legal que regula la propiedad de la tierra rural en personas físicas y jurídicas extranjeras. Lo que dispuso esta ley es que se realice un relevamiento a nivel nacional con el objetivo de determinar la totalidad de tierras rurales en propiedad o posesión de extranjeros. Que hay hacia el final vamos a ver algunos datos que arrojó este registro al respecto. ¿Qué es lo que establece? Hay un límite para la titularidad extranjera sobre la propiedad o posesión de las tierras rurales. Por ejemplo, en esta ley se fija un 15% a toda titularidad de dominio o posesión a nivel nacional, provincial o de un municipio, es decir, que en todo el territorio nacional no puede haber más de un 15% de tierras rurales en manos extranjeras. Y lo mismo vale para una provincia o para un municipio. Siempre se mantiene esa proporcionalidad. Y por otro lado, que el 30% está como límite a toda titularidad de dominio, posesión de personas físicas o jurídicas de la misma nacionalidad. ¿Sí? O sea, el mismo, no sé, origen de Estados Unidos, por ejemplo, bueno, no puede superar el 30% ni en el nacional, ni en el territorio provincial o de un municipio. Vamos a la siguiente placa. También en esta ley se pone como tope la posesión de 1.000 hectáreas en las zonas núcleo. ¿Qué son las zonas núcleo? Las tierras más fértiles en el norte de Buenos Aires, el sur de Santa Fe y de Córdoba, o equivalentes que se establecieron en la reglamentación con respecto a otras provincias.
También establece la ley que no se podrán adquirir tierras rurales que contengan o sean ribereñas a cuerpos de agua de envergadura o permanentes. Todo esto es como también parte de preservar, digo, siempre conocemos también, por ejemplo, bueno, el acceso al agua, está el histórico conflicto en Lago Escondido, claro. Que bueno, está cercado su acceso, bueno, siempre hay debate en relación a eso. Vamos a la siguiente. Bueno, este es un punto importante. Dice, la ley no es retroactiva. Es decir, que una vez que se sancionó, no regía para adquisiciones previas a la fecha de su sanción. Ahora, lo que sí obligaba a todas las propiedades o los territorios que se hayan adquirido previo a la sanción es a informar. Si tenían todas las empresas, o sea, nadie les iba a tocar su propiedad, si superaban el porcentaje, lo superaban, pero sí tenían obligación de informar. Desde que rige la ley, también tiene que haber previo a la compra de un inmueble rural, se deberá solicitar un certificado de habilitación para determinar si la operación cumple con la norma. Es decir, si por ejemplo, no sé, digo, en la provincia de Río Negro, por poner un ejemplo en la Patagonia, ya hay un 15% de tierras rurales en manos extranjeras y alguien viene de afuera y quiere comprar, le van a decir este registro, digamos, tiene que tener la habilitación que le dice si podés, todavía hay un cupo para llegar hasta ese tope del 15% o no podés. Claro. Entonces, ahí era ese organismo, hay un organismo que habilitaba esa todo esto se deroga, ¿no? Vale, claro, este es el último día, que vale. Deroga, no va a correr ley. A partir de mañana. Así es. O sea, mañana puede venir cualquier extranjero y comprar tierras. Y puede comprar, si quiere, la mitad de una provincia. Por supuesto, pero por ejemplo. Y después, si hay un recurso de amparo o un rechazo al DNU, no se puede ir para atrás. ¿Qué pasa con esas tierras? No, si se adquirieron mientras estuvo vigente el DNU, que derogó esta ley. Es válida la operación. Es válida la operación, claro. Es lo que hablábamos antes. Derecho adquirido mientras rige la ley, no se puede tocar. Vamos a la siguiente placa. Bueno, se creó justamente para hacer estos certificados que decíamos recién, un registro nacional de tierras rurales en el ámbito del Ministerio de Justicia y de Derechos Humanos, con integración de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca. Este registro tiene los datos sobre todas las tierras rurales de titularidad o posesión extranjera y control, y es el que tiene cargo hasta el día de hoy expedir los certificados de habilitación para la compra de personas físicas o jurídicas extranjeras. Igual, perdón, estoy pensando algo. No creo que sea que desde que si el DNU no pasa por la bicameral, no creo que se puedan hacer cosas en nombres del DNU. ¿Cómo? No entendí. Claro, que si el DNU todavía no pasa por la bicameral, no creo que se puedan hacer cosas en nombre del DNU. Sí se puede. Sí, claro. ¿Cómo sí que se no? puede. El DNU rige desde mañana. Y esa es la preocupación de muchos de quienes cuestionan, digamos, varios aspectos del DNU, tanto en la forma como en el contenido, digamos, porque hay algunos que cuestionan la forma, pero coinciden bastante en el contenido, y hay otros que cuestionan ambas cosas. Ahora, una vez que empieza a regir y corre. Bueno, está bien, pero si rechaza, las dos cámaras rechaza el DNU, que en realidad el punto revisor es ese. ¿Qué pasa con ese periodo ventana hasta ese rechazo? Están habilitados. Están habilitados. O sea, no va a haber ley de abastecimiento, no va a haber ley de góndolas, no va a haber ley de alquileres porque lo dice el DNU. ¿Sí? Claro. No importa si queda si queda rechazado y vos te pones a alquilar una queda rechazado, empezará a cambiar la legislación desde la fecha que fue rechazado. El rechazo no es retroactivo. Pero no se puede ir para atrás. Mañana se pone en vigencia, aumentan las prepagas porque lo desregula el DNU y ese aumento de prepagas va a regir hasta tanto en cuanto no haya o un recurso de amparo que lo frene, que haya una medida cautelar, o bien el rechazo del Congreso. Pero hasta ese periodo el aumento de una prepaga va a correr. ¿no? Sí. Sí, lo que decíamos, bueno, en este caso de la ley de tierras, si viene, mientras dura el DNU, algún grupo extranjero o persona física quiere comprar
más territorios que superen el 15% que ponía de límite esta ley, lo puede hacer perfectamente. Bien. Mientras rige el DNU, si se llega a rechazar... No más del 15% era, ¿no? Claro, no más del 15% de todo el territorio nacional. Hasta mañana. Claro, de todo el territorio nacional, de una provincia o un municipio. Se mantiene ese mismo porcentaje. Vamos a la siguiente placa para conocer algunos... esto no, antes importante también, que esta ley fue modificada por decreto por Mauricio Macri en el 2016. ¿Qué fue lo que ordenó Mauricio Macri en ese decreto? Es eliminar la obligatoriedad de tramitar un nuevo certificado de habilitación en caso de reorganización societaria de una empresa. ¿Cuál es la consecuencia concreta de esto? Es que se habilitaron así las transferencias de acciones a extranjeros sin tener que informar al Registro Nacional de las Tierras Rurales. Entonces, bueno, este es un cambio que se había hecho en el año 2016. Ahora directamente, a partir de mañana, se eliminaría toda esta normativa. Ahora, Jessy, desde el punto de vista político, no me queda muy claro cuál es la intención del presidente Milei con esto, porque hasta en los países más liberales existe un resguardo del territorio nacional para los extranjeros. Sí, porque hay un resguardo de la propiedad, ¿verdad? Claro. Sí, y de soberanía. En Estados Unidos ni se les ocurre que pueda haber un grupo extranjero a comprar tierras ilimitadamente. Aparte, cada estado, ahí sí rige mucho el federalismo, cada estado en los Estados Unidos tiene su regulación, pero en líneas generales hay limitaciones muy fuertes para eso. Eso, y las provincias no pueden presentar en ese sentido alguna especie de protección. Y algunas legislaturas provinciales que lo quieran hacer, quizás pueden poner algunas cuestiones para limitarlo, pero bueno, lo hará, o sea, regirá en donde se apruebe esa legislación. Yo creo que tiene que ver un poco con esta necesidad de ingreso de dólares, claro, o sea, de divisas. Yo pensaba lo mismo, que es lo mismo y atraer inversiones y darles, o sea, digo desde el discurso del Poder Ejecutivo, ¿no? Dar seguridad jurídica, que no tengan ningún problema y que puedan venir, invertir, comprar territorios si les resultan baratos. Bueno, todo eso a mí medio que me da la mejoraría las arcas del Estado. Perdón, lo que vos decías, Meli, es las provincias pueden por ahí poner algún tipo de reparo en lo que hace a tierras provinciales, pero si es una tierra de un privado que se la vende a otro privado, no hay límite alguno. Y no, porque justamente es lo que suscribe un liberal libertario, es acuerdo entre privados. Es lo mismo que un alquiler. Yo te lo quiero alquilar en ¿cómo se llama? En yuan, te alquilo en yuan. Claro. El DNU, ese es un punto importante también del DNU, la modificación de uno de los artículos del Código Civil y Comercial que establece que puede hacerse en cualquier moneda, en la moneda que acuerden las partes. Claro, exacto. Sí, mismo puede ser hasta en bitcoins también. Claro, sí, así es. En esa moneda electrónica. Y si quieren vamos a ver la siguiente placa para ver algunos datos que arrojó este Registro Nacional de Tierras Rurales. Agrego una cosa. Hoy hablaba con el responsable de la Cámara Inmobiliaria y decía que desde que se anunció el DNU hasta hoy se duplicó la oferta. Yo no hice el ejercicio, así que les estoy citando lo que me dijo. Se duplicó la oferta de departamentos puestos en alquiler, con lo cual era ese propietario, no estoy hablando de grandes especulaciones urbanísticas, estoy hablando de ese propietario que tenía por ahí a la espera que se alquile, no lo alquilaba o no lo quería alquilar, lo tenía para la venta, tampoco lo vendía. Bueno, salió esta desregulación o esta derogación derogación de la ley de alquileres, provocó rápidamente una oferta, una oferta duplicada de alquileres. Lo que no me precisó es qué pasó con los precios. Claro. No me precisó, fue ahí como, no sé si lo tendrán medido, será difícil de medir, no sé en ese sentido qué habrá pasado. También uno tiende a creer que él explicaba, estuvo tanto tiempo toqueteada la cuestión de los alquileres y de las propiedades y hubo tanto déficit para poder acceder que para que se vuelva a acomodar va a también llevar su tiempo. Más allá de una ley, una no ley, va a tener un efecto tardío, indefectiblemente, pero también es una cuestión de confianza. Decir, vuelvo a poner esto en alquiler, me conviene, ¿cuánto voy a poder cobrar por esto? Claro.
Bueno, el tema del alquiler sabemos que es muy, muy crítico para muchas familias también. Terrible. Es otra de las áreas sensibles que, bueno, lo que sabemos es que venían estando muy caros los alquileres, además de que había poca oferta, los precios... Y yo he visto, no sé si ustedes prestaron atención, hay algunas zonas en particular donde se ven unos candados negros muy, muy grandes, no sé si los vieron. No. Y yo decía, No. ¿qué es esto? ¿Qué hace estos? ¿Es por seguridad? No. Son todas los departamentos puestos por plataformas, por Airbnb, que te dejan con un código en la aplicación. Vos abrís ese candado y ahí tenés las llaves del departamento, la casa, la pieza, no sé qué cosa. Pero ustedes los van a ver porque ya está... Yo dije, este es el puente de París, hay mucho romántico acá. ¿Pero dónde están puestos, perdón? Vos los vas a ver que están en las rejas de las casas, digamos, del lado de la vereda. Debe ser que, no sé, yo supongo, se ha extendido tanto esa modalidad que ya ni siquiera tenés que tener a Jessy que te recibe en la casa y te da las llaves. Dejás debe ser una cosa medio... Ustedes van a ver gente con valijas... Que pone un código así y entra. Y yo dije, y caché que era, porque ¿qué hacen estos candados? Aparte no puestos medio como trabando una puerta, como en rejas de ventanas, ¿entienden? Claro. O sea, pueden ser PH, yo supongo gente que por ahí, supongo yo que tiene o alquila o hasta incluso subalquila. Gente que alquila para poner a alquilar para Airbnb. Todo esto no... Bueno, entramos en una fase de... completamente distinto en ese sentido. Sí, totalmente. Para terminar sobre el tema de ley de tierras rurales, busqué algunos datos que son públicos, que están todavía en la página que existe de este Registro Nacional de Tierras Rurales, que tiene datos hasta abril del 2022. Que dice que hay 11,79 millones de hectáreas del país en manos extranjeras. Esto es un total que equivale más o menos a 65 veces la superficie de la ciudad de Buenos Aires. Eso es lo que actualmente está en manos extranjeras. Es algo así como aproximadamente el 5% de la totalidad. Bueno, están en manos extranjeras. Las provincias con más alta propiedad extranjera son... Yo pensé que iba a ser la Patagonia, pero me sorprendió el mapa. Y son Salta... con el 11,56%. Le podemos preguntar a la próxima vez que lo veamos al diputado Zapata cómo es esta situación. Misiones, el 11,07% en manos extranjeras y San Juan el 10,48%. Y también en esta página donde está el Registro Nacional de Tierras Rurales, te explican quiénes son las nacionalidades que lideran, ¿no?, estas propiedades. Y empieza, la estadounidense, que tiene 2,7 millones de hectáreas, la nacionalidad italiana, que son 2 millones de hectáreas, y española, 1,8 millones de hectáreas. Después, otros informes que se pueden encontrar de distintos equipos de investigación en base a estos datos también que hizo el Registro Nacional de Tierras Rurales. Por ejemplo, dice, en el ranking de quienes lideran la propiedad de las tierras rurales, está, por ejemplo, el Grupo Benetton, que es italiano, que tiene 900.000 hectáreas, solamente el Grupo Benetton. Hay un grupo Walbrook de Gran Bretaña que tiene 600.000 y un grupo chino que no me anoté ni el nombre porque me iba a resultar imposible pronunciarlo, pero que se dedica a los alimentos, tiene 330.000 hectáreas. Son esos grupos. Entonces ese es el ranking de los 3, grupos económicos extranjeros que lideran la propiedad de las tierras rurales. Veremos, cómo evolucionan estos porcentajes a partir de mañana si se deroga por el DNU. Bueno, gracias, Jess. Claro, mucho para analizar y para ver qué impacto va a tener después en el punteo y a partir de mañana. Bueno, para mí es toda una novedad esto que explicaban recién los chicos, que ya mismo el DNU... ni bien entra en vigencia, después no tiene retroactividad. Por eso algunos grupos, algunos sectores habían pedido justamente cautelares en distintas cuestiones que fueron rechazadas porque todavía ese DNU no está en vigencia. Ahora, ¿cómo va a ser la concordancia entre las dos cosas? Porque el DNU entra en vigencia a las 0 horas de mañana, o sea, ya está publicado, se cuentan
los 8 días hábiles y ya está. Ahora, la justicia no está habilitada para darle respuesta a ese amparo. Y por otra parte, hay una cuestión que después podríamos averiguar, pero hay que ver si la justicia tiene que darle lugar y tiene que decir algo sobre esa cautelar, o con ya solamente tenerlo en consideración en análisis esa presentación ante la justicia, es que no se puede avanzar sobre determinada cuestión que se vea afectada o presuntamente afectada por ese amparo. Quiero decir, tenemos que esperar que la justicia se expida sobre algún amparo, o ya con la sola presentación el DNU tiene algunas especies de bloqueos. Tiene que hacer lugar la justicia. Tiene que hacer lugar la justicia. Sí. Tiene que hacer lugar, y aparte seguramente va a ser de manera parcial, es decir, por sectores. La CGT, por ejemplo, presentó un amparo por todo el capítulo que tiene que ver con la reforma laboral. Claro. La Asociación de Farmacéuticos va a presentar por el tema de regulación en las farmacias. Bueno, cada sector va a presentar lo suyo. Va a haber feria judicial como siempre, pero obviamente hay juzgados de guardia que naturalmente van a tener ahora, aguantarán la cantidad de juzgados de guardia que hay frente a la cantidad de demandas que se van a presentar. Bueno, es una pregunta. Y por otro lado, mucho trabajo para la Secretaría Legal y Técnica y todo el equipo de abogados del Estado, ¿no? Del Gobierno Nacional, seguramente. Claro. Sí, es cierto esto que dice Martín, de para rechazar en su conjunto el DNU tiene que ser por la vía del Congreso. Todo lo que sea por la justicia va a ser por cuestiones parciales. Exactamente. Hoy la diputada Romina del Pla también dijo en declaraciones, bueno, tampoco vengan a esperar distintos sectores que se puedan ver afectados, que esto lo resuelva un tercero, llámese alguien del ámbito judicial o alguien del ámbito parlamentario. Estas batallas, dice Romina del Pla, se ganan resistiendo en la calle. Se gana saliendo y protestando. Es la única forma. Lo que pasa que hay que ver cómo convive esa postura, y hoy yo también lo hablaba con Luis Delía, que fue y cortó vías del Tren Pero en la provincia de Buenos Aires, donde no se activa el protocolo antimarchas. Bueno, lo que pasa es que ahí también tenés gente que no siente que están dadas las condiciones o que no quiere protestar en la calle, ¿no? Porque, bueno, hoy por hoy queda también debidamente explicado que ese protocolo se implementa de una determinada manera. Entonces, hay una cuestión hasta física, ¿no? Donde uno queda expuesto a determinadas cuestiones, y yo no sé ahí si esto tiene que ver con la presión que se ejerció hacia la CGT para que vaya un paro y una movilización con un paro de actividades, ¿no? Así que bueno, veremos. Martín. Bueno, Meli, te cuento que el presupuesto, como lo habíamos ya adelantado en varias oportunidades acá en DTV, durante el mes de noviembre y diciembre se venían días complicados para el tratamiento del presupuesto nacional. Recordemos el presupuesto 2024 que presentó en su momento el ministro Sergio Massa el 15 de septiembre. La idea era empezar a debatirlo. Después hubo un pedido puntual de Javier Milei, que en ese momento era candidato presidencial, al gobierno nacional y al propio Sergio Massa para decirle, bueno, ¿por qué no postergamos este debate para después de las elecciones? Fue las elecciones iniciales de octubre, después fue la segunda vuelta. Finalmente el presupuesto obviamente se postergó y quedó en la nada misma, ganando las elecciones Milei. Obviamente el presupuesto que fijó Sergio Massa para el año entrante es un presupuesto que el presidente Javier Milei no está para nada de acuerdo. Cree que es totalmente un dibujo de lo que es la realidad, razón por la cual el presidente de la Nación decidió prorrogar el presupuesto actual. Es decir, por medio de un decreto lo que hace el actual presidente es decir, bueno, me voy a manejar con el presupuesto que hay actualmente, es decir, presupuesto 2023, y se le van a ir haciendo a ese presupuesto modificaciones por medio de resoluciones del Ministerio de Economía para reasignar partidas o ir redefiniendo durante el año cómo va a ser el manejo de los fondos del Estado. Pero vamos a ver un poco entonces cómo queda en la era Milei
este presupuesto. Como decíamos, lo decidió prorrogarlo, fue por un DNU que fue publicado en el boletín oficial, con lo cual Milei no tiene presupuesto para el año entrante aprobado por el Congreso, como no lo tuvo en su momento Cristina Kirchner en algún tiempo, no lo tuvo tampoco Alberto Fernández en algún momento. Es decir, hay antecedentes de la historia reciente argentina donde un presidente puede empezar su gestión sin presupuesto. No es lo ideal, por supuesto no es lo ideal, no es una buena señal para los inversores, no es una buena señal para la ciudadanía en general, porque la reasignación de partidas que se van a dar y la readecuación del presupuesto actual para el año entrante va a ser facultad propia del Poder Ejecutivo sin haber pasado por el Congreso, cuestión que, bueno, genera ciertas objeciones por parte de la oposición. Bien, vamos a dar algunos datos. ¿En qué consistía el presupuesto de Sergio Massa, que obviamente Javier Milei lo rechaza y no lo va a tomar en cuenta? El presupuesto 2024 de Massa planteaba el proyecto del 2023 una inflación del 60%, un tipo de cambio del 62,1% a 270 pesos, un déficit primario de 2,5, un superávit comercial de 12.000 millones de dólares, con importaciones creciendo a mayor velocidad que las exportaciones, y un crecimiento del PBI del 2% en coincidencia con lo que en su momento planteaba el Fondo Monetario. Todo esto obviamente quedó muy retrasado de lo que es la realidad. Sin ir más lejos, la inflación del proyectado del 60% está mucho más lejos del 150% que hoy se percibe, con lo cual ese proyecto de presupuesto que se había planteado va a quedar en la nada misma. De hecho, la inflación diciembre se estima que va a ser del 35% aproximadamente. Claro, inflación. Exactamente, con lo cual obviamente las proyecciones de presupuesto para el año, o lo que se había pautado el gobierno anterior para este año, están lejos de lo que se preveía. Bueno, el mismo tipo de cambio. Bueno, tuvimos la evaluación que se ordenó apenas asumió Milei, que fue un poco más del 100%. Acumulada con la devaluación que había existido en la época de Massa, ¿no? Sí. También. Bueno, hay otros datos más. La siguiente placa. Bueno, manejo discrecional. El gobierno, salvo que la Comisión Bicameral de DNU del Congreso lo rechace, tendrá discrecionalidad para manejar las cuentas del Estado, ya que en el artículo 2 del decreto del Ejecutivo delega al jefe de gabinete, o sea, POSE, adecuar oportunamente el presupuesto según el contexto. Es decir, de ahora en más, como decíamos, POSE va a poder reasignar partidas de manera discrecional. Obviamente esto es parte de las facultades propias del Poder Ejecutivo porque emitió un decreto, pero bueno, puede ser ese decreto de prórroga del presupuesto también puede ser rechazado por la bicameral. Como con el tema de la inflación, no, o sea, si es un presupuesto prorrogado, puede tomar en consideración la variable, o sea, ajustar las partidas, por ejemplo, digo, no sé, universidades. Lo que pasa es, claro, que el presupuesto, cuando se arma el presupuesto, se hace una proyección global que después no se toma en cuenta, se hace una proyección global y se destinan partidas a cada ministerio de acuerdo a esa proyección, pero obviamente después puede haber readecuaciones durante el año. De hecho, durante la gestión de Alberto Fernández hubo readecuaciones de partidas. Ahora bien, cuando vos arrancás un presupuesto que no existe y prorrogás el del año anterior, desde el inicio, desde el cero, desde el mes 1, vos tenés que readecuar partidas porque no tenés presupuesto. Claro. Y es todo, o sea, no es con una pauta inflacionaria determinada, sino que eso es totalmente discrecional. Claro, y es la pauta, se van a tomar supuestamente la pauta inflacionaria real de la economía, ¿no? Para readecuar partidas. Bueno, creo que queda una placa más.
La herencia. Bueno, a solo 9 días del traspaso de mando entre el presidente Alberto Fernández y Milei, a través de un decreto de necesidad y urgencia, el gobierno modificó este viernes el presupuesto nacional en 2023. Esto fue antes de que asuma Milei, y amplió el gasto en 1,87 billones de pesos. Es decir, hubo una readecuación de partidas antes de que se fuera Alberto Fernández, justamente porque las ecuaciones no le cerraban al gobierno anterior y tuvo que ir tapando agujeros de un ministerio a otro para poder readecuar partidas y cubrir gastos. Esto fue parte de la herencia que Milei amplió está el gasto en ¿no? 1,87 billones. Billones. Es muchísimo. Es de pesos. Antes de irse. Muchísimo. Bueno, y una placa más, la última. Bueno, la nueva medida, el Poder Ejecutivo modificó el presupuesto general de la Administración Nacional para el ejercicio 2023. Según el texto oficial, las modificaciones se realizan para atender gastos impostergables para el normal funcionamiento de diversas jurisdicciones y entidades del sector público. Es decir, bueno, de ahora en más, Milei va a tener, mejor dicho, no va a tener presupuesto, pero va a tener un DNU donde va a poder readecuar partidas y prorrogar este presupuesto que hoy existe para el año que viene con resoluciones del jefe de gabinete, que va a poder esos famosos superpoderes que en su momento le cuestionaron a todos los jefes de gabinete, donde el jefe de gabinete puede readecuar partidas para distintos ministerios. Perfecto. Ahí estamos. Bueno, muy bien. Sí, era lo que uno suponía, ¿no? Cuando se presentó el presupuesto, que era por ley, que se tenía que presentar cuando de hecho entró, Javier Milei enseguida le propone a Sergio Massa que pueda revisar esta posibilidad de darle discusión más adelante. Y la verdad es que suena bastante lógico. En ese momento algunos dijeron, bueno, ¿cómo se le va a dar lugar a una cosa así? Pero por otra parte, después había cuenta de lo que terminaría sucediendo en las elecciones, tiene mucho sentido, porque si no, un presidente entra en funciones con un presupuesto que ni él armó, ni él confeccionó, ni le parece adecuado. Eso debería también revisarse, ¿no? Esta cosa de que se presente un presupuesto sobre la salida, sobre el final de un mandato. Siempre, todos los años se presenta y siempre para la misma época del año, pero digo, debiera revisarse aunque sea en el último año de un gobierno, ¿no? Sí, pasa que bueno, lleva su tiempo también el debate de un presupuesto, el debate de las comisiones, lleva su tiempo y bueno, o sea, se establecen plazos por ley, digamos, o sea, hay obligación del Poder Ejecutivo de todos los 15 de septiembre como fecha tope ingresar el proyecto para poder tener el tiempo necesario y comenzar el siguiente año ya con un presupuesto aprobado. Claro, pensá que ni siquiera el presupuesto que había presentado Massa ni siquiera había pasado por la Comisión de Presupuestos, es decir, no había ni siquiera empezado el debate. No, solo el de la separata. Claro, pero habían pasado algunos sectores, algunos gremios, algunos sectores del empresariado, bueno, para empezar también a tantear de qué se trataba ese presupuesto, pero no hubo un debate, mucho menos un dictamen, ¿no? De eso. Sí, no, por eso digo, bueno, son cosas que van quedando ahí instrumentadas de una determinada manera, lo mismo que un presidente, que de esto también se habló mucho, ¿no? Un presidente que empieza, en el último mes calendario, empieza su gobierno, ¿no? Su gestión. Cuando lo hemos conversado bastante, ¿no? Yo ya no recuerdo con quién, pero qué poco tiempo de ventana que hay para las transiciones, ¿no? Porque por eso se dan tantas cuestiones que son difíciles de sobre todo con balotaje. Sí. Claro. Por eso era interesante el proyecto de ley de Margarita Stolbizer y entre otros, no había otros más también, pero recuerdo, sobre la transición, porque planteaba la creación de una comisión especial que sea una suerte de nexo entre el gobierno que se va y el gobierno entrante, que haya un ordenamiento de cuentas, que se impida, por ejemplo, el contrato de empleados a último momento,
resoluciones a último momento que condicionen la toma de la deuda por parte del gobierno que se va. ¿Por qué? Porque son cosas que condicionan al gobierno entrante. Y si eso no está ordenado, era un proyecto interesante, tomando el modelo Chile, el modelo Brasil, que tienen por ley también el periodo de transición establecido. Claro. ¿De cuánto es? Bueno, depende, pero el proyecto de Stolbizer planteaba cosa de un mes o una cosa así de acomodamiento. Sí, ¿no? que igual es Aparte corto, la obligación de establecer un nexo de cada ministerio con el gobierno entrante. Bueno, se habló mucho cuando fue el traspaso de Cristina Fernández de Kirchner a Mauricio Macri, que fue una transición casi sin transición. Claro, ¿No? la obligación del gobierno saliente presentar un informe de público gestión. de toda la gestión, los gastos. Claro. ¿Cómo dejás vos tu gobierno, no? De alguna manera. Sí, porque después ahí te enterás esto, ¿no? Que traías vos de una resolución de último momento de 2 billones de gastos de ampliación de partida en el último tiempo, o las cosas que fueron encontrando en cada uno de los ministerios, o el tema de los planes sociales. O sea, hay un montón de cosas que vos decís. Bueno, la contratación de empleados que en estos días ahora se dio de baja 7.000 empleados públicos que se habían tomado en la última etapa, ¿no? Bueno, un montón de cuestiones que tienen que ver con transición, que si existiese una ley para la transición... O lo que dijo Diana Mondino en una entrevista, que ella tenía conocimientos, pues no sé qué pasó, si eso se avanzó en algún otro sentido, pero ella lo dijo en una entrevista en La Nación Más. Dice, hay gente que está muerta y sigue cobrando del Estado, y, o sea, son cuestiones que de existir también hay que decir, che, qué injusticia tan enorme. Parece ¿no? excesivo, me parece, lo de los muertos. No hay por lo menos denuncias que se conozcan hasta ahora, o por lo menos en la auditoría que hubo del Ministerio de Capital Humano de Sandra Petroelo. Sí, yo no sé a qué ministerio se refería tampoco la canciller. No sé a qué ministerio hacía mención concretamente la canciller. Hablaba del plan Potenciar Trabajo y de los planes sociales en general. Pero hasta donde se sabe, de las 10.000, hay una auditoría que se está llevando adelante, hay denuncias, hubo casos que sí se encontraron de beneficiarios de planes sociales que habían viajado al exterior, empleo, que tenían al empleo, exterior, que se habían ido al mundial, o sea, sí hay irregularidades, se han dado muchísimas, y yo creo que hasta los propios movimientos sociales, los que lideran los movimientos sociales, están dispuestos con que haya auditorías, porque obviamente ahí caen rotos por descosidos, me parece el Chapulín Colorado, justos por pecadores, quería decir, caen justos por pecadores muchas veces y se producen situaciones bastante injustas, pero lo cierto es que, bueno, que hay un manejo y hay una cuestión, digamos, que se ha ido bastante de las manos. El propio diputado Arroyo, que fue ministro de Desarrollo Social, lo reconoce, que hay un desmanejo en ese sentido bastante importante. Y que seguramente ya hoy, con distintos mecanismos y distintos instrumentos, como dicen ustedes, se puede rápidamente saber cuál es el ñoqui y cuál no es el ñoqui, por así decirlo, ¿no? Sí, de todas maneras, Arroyo, ¿te acordás en una entrevista que le hicimos aquí en DTV? Admitía de que todavía no existe un registro único donde estén cruzados todos los datos del CINTIS, del ANSES, de la AFIP, que vos puedas tener en tiempo real dónde están ubicados los beneficiarios y quiénes son esos beneficiarios de planes sociales, ¿no? Sí, seguramente hay un montón de tecnología puesta al servicio de las ciudades inteligentes, lo que se llaman los GovTech, que por alguna razón, bueno, de hecho lo que se revisa, entre otras cosas, es el funcionamiento del registro del automotor, que todavía sigue siendo todo carpeta, esa celestita rosa apilada, acumulada, un montón de tribunales que también todavía funcionan así. Claro que seguro se tiene que poder, sin lugar a dudas, contar con herramientas y con recursos para que todo sea más eficiente realmente, ¿no? Porque que haya 7.000 personas contratadas en el último tiempo, o que muchas personas desde que estuvimos en pandemia no hayan regresado a sus lugares de trabajo porque sí, y resulta
resulta que me parece que es fácil de detectar, porque hoy hay muchísimos mecanismos para detectar esas irregularidades, ¿no? Seguro que se pueda cruzar información, pero es verdad, la ausencia de un registro único. Es cierto, como no existen registros únicos en un montón de aspectos, este Congreso ha pretendido muchas veces generar registros únicos de padres deudores, registros únicos de, no sé... De chicos en situación de calle, ¿te acuerdas? Claro, sí, de personas que estén al borde de caer en situación de calle para darle seguimiento, que dicho sea de paso, uno ve cada vez más, ¿no? Personas nuevas en situación de calle. Sí, parece una cuestión burocrática, pero hace a que vos puedas planificar una política de Estado también. Cuando vos tenés datos concretos, podés hacer cruces de datos, evitar superposiciones y podés distribuir de mejor manera los recursos escasos, por supuesto, del Estado, ¿no? Sí. Sin datos y con poco entrecruzamiento de datos, vos seguramente utilizás mal y a destiempo los fondos del Estado, ¿no? Exacto. ¿Y se acuerdan cuando fue en pandemia, que es cuando se largó el IFE? Sí. Había sorpresa de la cantidad de personas que se habían inscrito, y una de las cosas que decía el gobierno de entonces, Alberto Fernández, es, bueno, ahora tenemos un registro de quiénes son los que están en esta situación extrema de informalidad y necesitan un refuerzo de ingresos. O sea, fue a partir de ahí, porque se sorprendieron esperaban mucho menos. Esperaban mucho menos, tal cual. Por eso después se terminó... Eran 11 millones, creo. Sí, se terminó como cuotificando ese IFE, porque por eso que estás diciendo, o dándose situaciones que también las personas iban y decían, no, yo no tengo trabajo, me compré un colectivo escolar porque estaba por trabajar de eso, me lo compré para trabajar de algo que no puedo trabajar. Claro. No es que de repente tengo trabajo o de repente tengo una propia... O sea, me compré algo para poder laburar de lo que no puedo laburar. Se daban muchas situaciones, ahora uno lo recuerda de otra forma, pero en su momento realmente fue muy, muy, muy doloroso para muchas personas. Bueno, estamos llegando al final nosotros, muchachos, de este jueves. Mañana, por supuesto, aquí vamos a estar a las 2 de la tarde haciendo la segunda edición de TV. Jessy, si no te veo, que tengas un hermosísimo año. Igualmente para vos. Nos vemos, hasta el año que viene nos vemos. Martín, para vos lo mismo. Feliz año. Gracias. Así que bueno, ya tenemos que empezar a decirnos feliz año. Ahí estamos. Ya mañana nos vemos en el último día de la semana para poder actualizar toda la información. Pero quédense, por supuesto, porque ya llega el análisis. Chau.